objetivo de nuestra empresa no es esperar a que la demanda me solicite la energía. Nosotros creamos la demanda. Sabemos que hay potencial productivo. La empresa privada avanza mucho más rápido, es más eficiente, tiene los recursos. Sin embargo, la empresa pública pone trabas con toda esa vida que tiene la empresa privada, ¿no? Pasamos de 500 hectáreas a más de 50.000 y hemos generado de manera indirecta a través del sector agrícola más de 150.000 puestos de trabajo. Y de hecho en Ica hoy en día existe pleno empleo. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Diana Raque, Headhunter y Coach. Bienvenidos al podcast Referentes. El día de hoy tenemos al CEO del grupo CBC, a Daniel Jocama con nosotros. Bienvenido, Daniel. Hola Diana, muchas gracias por invitarme a tu programa y un agrado estar acá contigo conversando. Daniel, bueno, ya nos conocemos muchos años también y has estado muy metido en el sector energético en general. Y hoy pues lideras el grupo, te felicito porque además sé que te han hecho una promoción. Ahora ya estás en la parte corporativa del grupo que incluye a varias empresas, que aparte de la más importante o la emblemática que es la de distribución, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas antes de empezar, amigos? Por favor, escuchémoslo a Daniel para que nos dé una pequeña cátedra breve y rápida de cómo funciona el sector eléctrico acá en el Perú. En general, pero sobre todo acá en el Perú. Bueno, voy a tratar de resumir rápidamente, ¿sí? Porque muchas veces cuando hablamos de energía en nuestro país, la gran mayoría de gente, que no necesariamente tiene que saberlo porque no está metido en el sector, cree que la electricidad viene del enchufe de la pared y que la gasolina sale de la manguera del grifo al cual va a llenar combustible, ¿correcto? Sin embargo, atrás de todo eso hay una infraestructura muy grande, muy compleja, y además en ambos sectores existe un tema que hay una fuerte participación del Estado desde el punto de vista regulatorio y en algunos casos de manera competitiva, aunque no necesariamente eso fluye con la Constitución que habla del rol subsidiario del Estado, que ya seguramente tendremos oportunidad de precisarlo más adelante. Particularmente en el sector eléctrico, uno tiene 3 etapas para consumir finalmente el producto que es la electricidad. Las empresas generadoras, que es la que producen el electrón o la electricidad per se, la transmisión, que es como el sistema de carga pesada, de alta tensión, que lleva ese electrón a las grandes ciudades o a los grandes puntos de consumo, digamos. Las torres de alta tensión. Y finalmente la distribución, que es como le llaman en el retail, digamos la última milla, que ya lleva la electricidad a las casas, a las industrias. Esas 3 estructuras tienen diferentes reglas de juego. Por ejemplo, en el sector generación, el 75% de las empresas son privadas, la restante son empresas estatales o públicas. En el caso de la transmisión es prácticamente 100% privado, y en la distribución es lo contrario a la generación, es 75% estatal y 25% empresas privadas, y es que se le pueden llamar también de capital privado, ¿no? Porque en el caso de Lima, por ejemplo, tenemos a Plus y a Luz del Sur, que son empresas que en realidad pertenecen al gobierno chino. Y en el caso de Electrodunas, en Ica, en realidad pertenece a la Municipalidad de Bogotá. Entonces, si hablamos estrictamente de una empresa privada, de dueños privados, CBC es la única. Pero un poco retrocediendo, es importante recordar cómo eran las cosas antes. Antes en el país teníamos Electroperú y Electrolima. Electroperú veía todo el país excepto Lima. Generación, transmisión y distribución, las 3 etapas de la cadena. En Lima existía lo que se llamaba la Lima Electric and Power Company, que era una empresa privada que era de capitales mayoritariamente suizos. En la época del gobierno militar, así como se estatizó todo el petróleo para Petroperú, se estatizó todo el sistema eléctrico, creando Electrolima para Lima y Electroperú para el resto. Raque & Associates es una firma boutique de búsqueda de talento senior y coaching ejecutivo para los sectores minero, energético, industrial y de servicios. Llevamos más de 28 años construyendo relaciones estrechas con líderes y ejecutivos que hoy ocupan posiciones clave en el mercado. Por eso, cuando buscamos talento, nos responden. Más de 14.000 entrevistas y evaluaciones y más de 2.500 ejecutivos contratados respaldan nuestra experiencia. Además, acompañamos la integración de posiciones senior a través de un coaching adaptativo. Si su empresa necesita talento senior, una mirada estratégica y un acompañamiento realmente cercano a un precio razonable, conversemos. Qué interesante, porque yo siempre he oído hablar, bueno, cuando era más joven,
Creo que hasta mi suegro trabajó en Electroperú. He escuchado hablar pues de todas esas épocas y ahora que las mencionas pues hay muchos jóvenes o personas ya de generación X más joven que tampoco no ha escuchado nada de esto. O sea que qué interesante que lo menciones. Claro, y en realidad hoy en día, en esa época, tener a Electroperú y Electrolima guardando las distancias eran como tener dos Petroperú más, ¿sí? Y en realidad muy poco se trabajaba para invertir. El problema a veces con las empresas del Estado y en realidad con el Estado en sí es que el dueño es el Espíritu Santo. Porque en realidad uno no sabe quién es el que cuida la plata. El Ministerio de Economía, por supuesto, tiene un rol muy importante, pero una vez asignado el presupuesto, en realidad todo el mundo gasta, gasta, y en realidad la preocupación del Estado es cuánto has ejecutado de tu presupuesto. Cuando en el sector privado nosotros vemos, oye, ¿cómo ejecutamos el presupuesto? Bueno, de la manera más eficiente. Si yo puedo ejecutar menos y lograr el objetivo, es mejor, ¿correcto? Y acá es distinto. Entonces, es importante conocer cómo funciona el sector porque aparte de los usuales reguladores que se tienen en empresas, SUNAFIL, SUNAT, nosotros además tenemos un rol muy fuerte de OSINERMIN, que es el órgano regulador del sector. La generación no tiene tanta injerencia regulatoria, la transmisión sí y la distribución fuertemente. Entonces, eso es importante conocerlo porque mucha gente cree que la electricidad simplemente depende de lo que la empresa privada te quiere cobrar, y no es así. En el caso de transmisión y distribución, las tarifas son reguladas por el OSINERMIN. Él pone el precio, no es el precio que querramos el que se cobra. Interesante, buen resumen, Daniel, porque la verdad es que tú has estado también desde parte del Estado. Tú has trabajado, me acuerdo, en Ocinermin en algún En momento. algún momento al inicio de mi Al carrera y inicio de luego tu en carrera, me acuerdo, sí, y después también has trabajado Perú Petro. en Perú Petro, o sea que conoces muy bien cómo se manejan las cosas del mercado y también has trabajado en la empresa privada, antes inclusive de CBC también. O sea que nos das una pincelada de todo el espectro. Ahora cuéntanos, vayamos un poco más al grupo CBC Energía. Entiendo que, bueno, debo decir con orgullo que Rakan Associates te presentó y felizmente inclusive ahora está tan promocionado a ser CEO del grupo porque hasta hace poco era más bien el gerente general, ¿no? de CBC, pero ahora ya han formado un grupo. Cuéntanos un poco cómo está conformado ese grupo. Sí, bueno, el grupo CBC es un grupo familiar, ¿sí? Digamos, el que ha generado todo este movimiento y todo este desarrollo a nivel del sector eléctrico ha sido Percy Ortiz. Él ha sido el fundador y presidente del grupo. Nosotros el año pasado hemos comenzado a separar, digamos, las actividades de la empresa, que antes todo estaba unificado en la distribución. Se ha creado una empresa de generación exclusivamente que se llama Tera Generación, otra empresa que se va a dedicar al negocio de EPC del sector eléctrico que se llama Voltia, CBC Energía, que es la distribuidora y transmisora, y UNAI, que es una empresa de gestión de activos remotos. A través de esas cuatro empresas nosotros siempre estamos dedicados en brindar desarrollo, buscar el desarrollo a través del sector energético. Sí, justamente lo que diferencia, ¿no? a su grupo y en especial a la parte de distribución es que ustedes hacen que haya demanda, ¿no? Porque muchas veces me acuerdo que en sus inicios, Percy Ortiz, a quien conozco y aprecio mucho, le mando un saludo a Percy, él comenzó buscando un espacio, una demanda no cubierta, porque había pues en Ica, ¿no? En Villacurí, los desiertos que todos conocemos, hasta que se vio una posibilidad de poner energía, ¿no? Y no solamente energía a los usuarios, digamos, de las casas, sino ya energía para que haya desarrollo en la zona a través de la agroindustria. Y ahora, mira, después de 30 años casi, han crecido muchísimo y ahora no solamente están en Ica, cuéntanos un poco a dónde están desde la parte de distribución. Sí, claro, eso es importante recordarlo, ¿sí? Justamente Percy Ortiz, al inicio, él en realidad estaba en el sector de venta de cables y equipos para electricidad, porque en esa época que existía Electrolima, Electroperú, las personas que querían contar con energía eléctrica muchas veces tenían que construirse sus redes propias. Y gracias a que en el año 1992 hubieron muchos cambios en el sector eléctrico, ¿no?
La gente que estuvo en esos años, en el año 92, 94, generó un cambio completamente radical en el sector energético en general y minero. De hecho, en el año 92 se promulgó la Ley de Concesiones Eléctricas, que sigue siendo la madre del sector eléctrico y sus reglamentos, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que es la madre del sector hidrocarburos hoy en día. Se hizo el tubo de la Ley de Minería, que ya venía de antes, pero se promocionó más la inversión privada y emitió la ley de gas de promoción del gas natural, que hoy en día muchos nos olvidamos, pero el gas es un aspecto fundamental en la matriz energética de nuestro país, ¿no? El Perú tiene muchos recursos en hidrocarburos, 800 millones de barriles de petróleo de reservas probadas, 520 millones de contingentes, o sea que existen, pero por alguna razón no se pueden explotar, y 12.000 millones de recursos potenciales que se pueden extraer. Y en el gas tenemos similares bendiciones, 14 TCF de gas probados, tenemos 4 TCF de contingentes y cerca de 31 millones de TCF de gas con potencial, ¿no? De recursos prospectivos. Entonces, es importante recordar el factor relevante que es promocionar la inversión privada. El Estado creo que tiene que ser el incentivador de que los privados inviertan y no convertirse en un actor que compita con los privados. Ya sabemos que eso va a ser muy difícil, que genere eficiencia. Y por otro lado, un factor muy relevante, que el Ministerio y Ocinermin siempre tienen que estar velando por actualizar la normatividad actual, porque el mundo es dinámico y va cambiando siempre. En algunos casos tenemos normas del año 2008, 2003, que no han sido modificadas, y creemos que es momento de que el regulador también tiene una labor de proponer cambios en base a las experiencias que tienen con las empresas reguladas como nosotros, y plantear propuestas, y no solamente decir, bueno, yo aplico lo que la ley y la norma vigente me dice. Creo que también hay un rol importante. Claro, de innovación. Pues ahora todo se innova y no puede ser que tampoco el Estado vaya a la par, ¿no? Sí, justamente estaba escuchando a Percy en algún momento hablar de que en la parte de distribución también tienen competencia con gente del Estado, pero que es como el perro del hortelano, porque ni hace ni deja hacer en muchos casos, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, tienen... cuéntanos dónde están ubicados, sobre todo en las zonas de distribución. Claro, de hecho me fui por la tangente con tu pregunta anterior. Como decía, Percy empezó así, pero las empresas a las cuales le vendía cables en Villacurí, en Ica, le dijeron, Percy, ¿por qué en vez de no solamente vendernos los cables y los equipos, no nos brindas el servicio de electricidad? Y gracias a que en el 92 hicieron esos cambios normativos, Percy pudo crear, como la empresa que inicialmente se llama Consorcio Eléctrico de Villacurí, Colvisac, que mucha gente la sigue conociendo así. Él pudo obtener una concesión en el Valle de Villacurí y comenzar a suministrar a través de la distribución energía eléctrica en un valle donde en esa época solamente habían alrededor de 500 hectáreas. Hoy en día nosotros tenemos más de 50.000 hectáreas ya sembradas gracias a que se llevó el suministro eléctrico a esas zonas, en donde si bien el Estado estaba, pero presencialmente solamente en Ica. Y como tú lo has dicho, el objetivo de nuestra empresa no es esperar a que la demanda me solicite la energía. Nosotros creamos la demanda. Sabemos que hay potencial productivo, rural productivo. Nosotros llevamos la electricidad, y una vez que los inversionistas saben que existe electricidad, saben que pueden obtener agua y que pueden comenzar a sembrar. Ese es el modelo de negocio que nosotros impulsamos. En Ica, nosotros, como te decía, pasamos de 500 hectáreas a más de 50.000, y hemos generado de manera indirecta a través del sector agrícola más de 150.000 puestos de trabajo. Y de hecho en Ica hoy en día existe pleno empleo. El tema ahora en Ica es el agua y la vivienda para justamente los trabajadores que trabajan en ese sector. Así es, y entiendo que también están en otros lugares. ¿Dónde están? Nosotros ya tenemos operaciones, aparte de Villacurí, en Ica, en Andahuasi, al norte de Lima, en Olmos, en Lambayeque, y en Tacna, en el sur. Y tenemos 2 concesiones más, una en Piura y otra en Moquegua, que todavía no entran en operación, pero este y el próximo año estaríamos planificando ya empezar operaciones ahí.
Buenísimo, buenísimo. Y ya desde el punto de vista más de organización, como ahora ya se está corporativizando el grupo, ¿cómo están viendo de pasar toda esta transición justamente con la gente desde el punto de vista de talento, de las personas que se requieren para toda esta evolución que están teniendo? Sí, te respondo esa pregunta, pero me gustaría aclarar un punto importante, ¿no? El Perú el año pasado superó los 90.000 millones de dólares de exportaciones. De esos 90.000 millones de dólares, 13.200, 13.500 son gracias a la agroindustria. Y esa agroindustria es la que justamente nosotros hemos tratado de apoyar e impulsar. De hecho, en Ica y en Olmos prácticamente tienes la mayoría de producción de arándanos y de uva del país. Entonces, es importante que se entienda que el modelo de negocio de CBC no es un modelo que busca competir con las empresas, especialmente las estatales que están en las zonas urbanas, sino llevar la electricidad en donde no hay nada. ¿Para qué? Para que haya desarrollo, siembra, agricultura, exportación y puestos de trabajo. Claro, buena apunte ahí porque usted se diferencia porque es una electrificación rural donde Exactamente. crean demanda y crean desarrollo. A diferencia de repente ya de las zonas que igual se necesita electricidad y tal, pero ya hay y de repente hay que complementarle y tal, pero ustedes buscan espacios nuevos donde poder crear este desarrollo llevando la energía. Eso es bien interesante porque, bueno, Daniel, un punto importante que mencionamos hace unos minutos, pero que no entramos más a tallar, es que la empresa privada pues avanza mucho más rápido, es más eficiente, tiene los recursos, tiene a la gente. Sin embargo, la empresa pública pone trabas con toda esa vida que tiene la empresa privada, ¿no? Y cuéntanos un poquito qué tipo de trabas son las que existen todavía con leyes antiguas y todo eso. Sí, claro, se hizo una modificación en el año 2015, en realidad que bloquea la inversión privada en el sector de distribución. Pasó muy bajo el radar porque muchos solamente se preocupan por la generación y no ven la distribución, cuando la distribución es la que hace crecer la demanda. Básicamente funciona de la siguiente manera. Yo presento una solicitud de concesión y la empresa estatal de la zona levanta la mano y en solo 7 días puede decir, no, el proyecto que él demoró 2 años, porque yo me puedo demorar 2 años en hacer mi proyecto, estudio impacto ambiental, permisos, todo, él dice, no, en 7 días yo levanto la mano y dice, yo lo voy a hacer. Se lo dan a él, me niegan a mí la concesión, pero no tiene plazo de ejecución, no tiene monto, no tiene cronograma. Entonces, tenemos varios casos en Ancash, en Arequipa, en Tumbes, en donde no se ha hecho durante 5 y 7 años absolutamente nada, pero se nos bloqueó. Si no se nos hubiera bloqueado, nosotros hubiéramos hecho la inversión y ya en esas zonas donde hoy sigue sin haber absolutamente nada, ya hubiera desarrollo. Ese es el tema con la participación del Estado. Creemos que es importante, por otro lado, reforzar la presencia del Estado en las zonas urbanas, pero nosotros queremos ir donde no hay nada. Y es un riesgo además, y creemos que ese riesgo es mejor que lo asuma el privado que lo asuma el Estado. No, sobre todo si es que no ni trabaja ni deja trabajar, ese es el tema, ¿no? Y quiénes son las víctimas ahí, pues son la gente que necesita, porque en vez de no solamente las personas que viven en esas zonas, sino también que requieren trabajo y no pueden porque no hay energía. Y aparte, además, terminan contaminando porque usan el diésel para poder hacer Correcto. lo poco de energía que puedan tener, la cumplen ellos mismos como pueden y con un poco de diésel pues no se avanza nunca a lo que se debe de llegar a tener ahí en esas zonas. O sea que bueno, esperemos pues que tengamos gobernantes que vean estas fallas que hay en el sistema para que podamos crecer y para los más pobres también, ¿no? Pues sobre todo, porque en esas zonas, ¿quiénes son los que más están siendo víctimas? La gente de menos recursos que trabaja cuando se puede hacer una inversión y puede haber trabajo en zonas muy alejadas. Claro, la energía más cara es la que no se tiene. Exacto, exacto. Y ahora entrando ya un poco más en materia de la parte de gestión, o sea, ustedes como valores, como cultura,
eh, ¿cómo van a hacer esa evolución que estás diciendo de ir a una empresa que ya tiene más de 30 años, pero que ha trabajado de cierta forma, pero para entrar a una ya corporación con varias empresas necesita pues actualizarse, evolucionar, prepararse? ¿Cómo están manejando eso? Mira, primero es manteniendo el espíritu que nace con el fundador de la empresa, que es resolver. Nosotros tenemos que buscar resolver los problemas internos, los problemas que nos plantean los clientes, siempre manteniendo 6 valores, ¿no? El espíritu emprendedor, siempre hay que tener ese espíritu, tener el enfoque en el cliente, tener una creatividad que transforma, tener una actitud resolutiva, tener una velocidad con propósito. El cliente quiere las cosas lo más pronto posible y tener transparencia responsable. O sea, esos son nuestros valores y sobre eso basamos nuestra cultura. Una cultura, como te decía en un inicio, basada en queremos soluciones. ¿Ok? No sé la manera de hacerlo, he pensado 1000 formas, he llegado a estos 4 planteamientos, te los planteo a ti, al líder inmediato, y así que sigas subiendo, pero finalmente en equipo se tiene que buscar resolver los problemas en tiempo, en presupuesto, por supuesto, y buscando la satisfacción del cliente. Esa cultura es la que está basada en las 4 empresas que hoy en día tenemos. Sobre esa cultura, sobre esos valores, es que se construye en realidad ya la dirección operacional de cada una de ellas, y siempre con un beneficio transversal, porque de todas maneras estamos conectadas, porque todas están en el sector energía. Claro. ¿Y cómo lo viabilizas, esta cultura que has mencionado de soluciones? Me imagino que la personalidad del dueño desde un inicio siempre ha hecho que todos estén un poco contagiados de ese sentido de urgencia, ese ánimo de crecimiento, y que para eso se necesitaba pues una cultura de solución de problemas. Sin embargo, cuando van creciendo las empresas y se van de repente ya separando una de la otra, etcétera, como tú dices, se maneja el tema transversal, pero tiene que haber mucho acompañamiento, tiene que haber, digamos, talleres, tiene que haber integración, tiene que haber mucho trabajo cultural que se lleve adelante, ¿no? Eh, ¿Cómo han visto eso a futuro para que se vaya realmente viviendo esa cultura que ustedes quieren Es un que se buen dé? punto, ¿sí? Nosotros no manejamos mucho el tema de los talleres, más lo enfocamos desde el punto de vista del ejemplo. Ujú. O sea, los líderes tenemos que transmitir esto a través del ejemplo y con una comunicación frecuente a todo nivel. O sea, no es que yo solamente hablo, digamos, con los gerentes o con los jefes, no. La comunicación, por lo menos mi estilo es, yo hablo desde la persona que recién entra a trabajar y que no tiene mucha experiencia hacia arriba, para conocerlo, para un poco transmitirle justamente todo esto que hemos conversado, para que él también, ya después de haber sido seleccionado, entienda qué cosa, en palabras más concretas, es lo que espera la empresa de él, y que él tiene que adoptar ese espíritu para poder seguir creciendo en la empresa. Y si te mueves lateralmente a otra empresa, si te mueves, como digo, diagonalmente, porque te vas a otra empresa pero con un mejor cargo, o te mueves de manera vertical en la misma empresa, ese espíritu siempre lo tienes que mantener, pero al mismo tiempo es responsabilidad tuya transmitirlo a todo tu equipo. Porque finalmente, si todos estamos alineados con eso, el trabajo va a fluir de todas maneras, porque hay 2 temas acá, ¿no? Uno es la aptitud, que si has entrado a trabajar en esa posición es porque tienes la aptitud, o sea, tienes las capacidades aptas para realizar tu trabajo. Y otra cosa es la actitud, es cómo yo desde el fondo ejecuto las habilidades que conozco técnicamente para lograr mis objetivos. Entonces, son varios aspectos que nosotros tenemos que evaluar, y sí, efectivamente hay un tiempo en donde las personas que recién ingresan tienen que comenzar a empaparse de esto. Y hay un momento que, según mi experiencia, es a los 2 años, en donde tú ya dices, esta persona ya entendió, ya profundizó y ya puede pasar al siguiente nivel y puede comenzar a transmitir eso a las demás. Daniel,
el fin supremo del grupo, por lo que entiendo y por lo que siempre ha predicado su fundador, Percio Ortiz, es crear valor, ¿no? Desarrollar a los lugares donde entran y crear una demanda. O sea, no es solamente desde el punto de vista eléctrico o de distribución, sino también en las diferentes facetas que por donde están pueden agregar valor al desarrollo de la zona. En ese sentido, inclusive he visto ahí una publicación que sacó Percy en un momento cuando estuvieron en Tacna y están inaugurando no sé qué etapa de un proyecto y pensaron que iba a llegar pues 100 personas, llegaron como 2000 porque hay tanta avidez de la gente de poder tener desarrollo que la verdad es que conmueve un trabajo como ese en muchos casos. Por eso es ese espíritu y esa mística que tienen ustedes. ¿Cómo reflejan todo eso en el espíritu y en la mística que deben de tener sus colaboradores en todo el grupo? Mira, básicamente es generando lo que tú has dicho, empieza a generar lo que llamamos nosotros el círculo virtuoso del desarrollo de un país. Desde el punto de vista del sector agroindustrial, nosotros somos un aportante más a la generación de ese círculo virtuoso. Existe el agua, llega la electricidad, puedes sacar el agua, con el agua puedes sembrar, con la siembra traes trabajo, con el trabajo generas desarrollo, generas exportaciones, el PBI del país crece y vuelve a repetirse el círculo virtuoso. Entonces, es transmitirle a las personas que trabajan con nosotros, a nuestro equipo, que no es que solamente estás trabajando para CBC, estás trabajando para generar desarrollo en tu país y hacerlo cada día más competitivo. Y al mismo tiempo eso genera beneficios para todos, que eso es un poco pensar en el bien común. Mi aporte, mi trabajo, no es solamente para mí, no es solamente para la empresa, es porque está generando un bien común en el país en general. Esa es la virtud de pensar como un inversionista que quiere llevar desarrollo. Claro, y además es un propósito que realmente te mueve. Yo me acuerdo cuando trabajé en la Shell, en el proyecto de Camisea, la mística que había con todos los que trabajamos ahí, porque iba a haber una nueva, ¿no?, matriz energética y nosotros estábamos metidos ahí desde el principio para atraer, y eso era en ese momento lo que nos movía, había una mística entre todos y me imagino que para ustedes es lo mismo, esa sensación que cada cosa que hago va a generar un valor importante en un lugar donde antes no había, ¿no?, ese desarrollo. También te felicito por ese crecimiento que has tenido pues en la empresa y ahora ya estás a cargo del grupo, del CEO del grupo, ¿no? O sea que muchas gracias por estar acá y por contarnos tanto de CBC como de la cultura y del negocio mismo de tu empresa. Para una próxima oportunidad. Muchas gracias, Diana, y cuando quieras, encantado de venir a conversar contigo.